Cuando estén ahí me dicen, entonces quiere decir que ya estamos ahí. Bien, vamos a leer una parte de este capítulo y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dice así: y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Dios y Padre eterno y bueno, te doy muchas gracias, Señor, por reunirnos nuevamente aquí, Señor, en torno a ti, Padre, para alabarte, adorarte, Señor. Tú eres digno, Señor, el único digno de toda alabanza y gloria, Dios. Y, Señor, recibir tu consejo, tu dirección, tu instrucción de este día, Señor. Y, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, que nos hables a cada uno en cuanto a su necesidad, Señor, y lo que tengas para nosotros, Padre. Y, Señor, que entendamos, Señor, que es para dejarnos transformar, adorarte, amarte, Señor, con nuestra vida, viviendo, Señor, como sacrificios vivos, santos y agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La semana pasada vimos lo de las bestias y vimos que a las bestias, la primera bestia la dirigía el dragón, y el dragón era Satanás, y la primera bestia era el anticristo, o un ser con poderes, una persona con poderes que incluso lo van a adorar y va a querer el lugar del Señor, de Dios, de Jesucristo. Pero viene también la segunda bestia, que es el falso profeta, que inclina a la gente o también ayuda a llevar a la gente hacia esa imagen, que incluso tiene, al parecer, les digo, estas películas no están nada perdidas cuando se mueve la figura, ¿no? Y habla o delata a alguien, porque eso es lo que va a hacer este ser, ¿sí? Sobre todo con aquellos que no le adoren o que no pongan sus ojos en él. Pero dentro de todo esto están aquellos que están creyendo en Jesús, en Dios, y que no quieren caer en ese error, y al contrario, tienen la encomienda de juntos predicar la palabra para que conozcan quién es el verdadero, ¿sí? El detalle aquí es el de siempre, ¿no? Lo hemos platicado en todas estas semanas, que cuando nosotros no conocemos a Dios, el dicho es: el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, dicen, dirían así, ese es el dicho. Y la verdad es que incluso en las iglesias, muchas iglesias, la gente no conoce a Dios, porque solamente están basándose en lo que les cuentan y no en lo que ellos pueden conocer directamente de su propia descripción. ¿Dónde está su propia descripción? ¿Dónde está? No sabemos dónde está su propia descripción, la de Dios, en la Biblia. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Si queremos evitar el error que de caer en garras de un falso profeta, tenemos que conocer la Biblia. Si somos nuevos en la palabra, Dios tiene misericordia de nosotros y nos va llevando, pero a través de su palabra. Y Él desde el inicio, aquí tengo, gracias. Sí, aquí tengo, gracias. Ajá.
desde el inicio, Dios, cuando llegamos a una iglesia, y si no tienes, aquí tenemos para darte, te pone una Biblia en una mano, ¿o no? Incluso hay iglesias que andan en las calles, incluso como los Gedeones, el movimiento de Gedeones, que andan en las escuelas repartiendo el Nuevo Testamento y Salmos. ¿Sí recuerdan? Y Juan, el Nuevo Testamento y Salmos completo. Lo están repartiendo en presentaciones pequeñitas, ¿sí? Y ponen en hoteles más grandes, pero siempre están ahí en muchos lugares con militares también, es en tono blanco. Sí se recuerdan cuando han venido aquí a presentarse, ¿verdad? Pero nos pone una Biblia y la responsabilidad del que cree en Jesucristo es abrir su palabra y comenzar a conocerlo. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahí es donde el error se rompe, donde se acaba. Pablo dijo de aquellos hombres, bueno, Pablo cuando narraba que con los de Berea, él les estaba presentando el Evangelio, les estaba presentando a Jesucristo. ¿Qué hacían los de Berea en el libro de los Hechos? Iban y examinaban todas las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. O sea, incluso Pablo lo ponían en duda. Dicen, no, vamos a leer si lo que está diciendo este hombre es verdad. Lo leen y dicen, caray, sí coincide lo que está pasando. Entonces creían en Jesucristo, pero no solamente porque alguien les llegó a contar de Dios y ya, sino porque sabían que venía el Mesías, sabían que iba a pasar con él y entendían quién había sido Jesús, y por eso creían en él. De esta manera, los que están creyendo en ese tiempo, están creyendo en ese tiempo, los que creerán en ese tiempo del Apocalipsis más adelante, van a creer por lo que van a ver. Ya no va a ser por fe como nosotros, que tenemos el privilegio hoy de creer por fe y conocer a Dios a través de su palabra, sino que en aquel tiempo, ya habiendo una tribulación intensa en el mundo entero, pero sobre todo la persecución es la parte que incrementa la tribulación en los creyentes, ¿no? Esto va a ser más difícil creer en Dios y no negarlo, porque se sabe que al paso de los siglos y del conocimiento de Dios, de Jesucristo, pues mucha gente negó a Jesús por miedo a que los mataran, por miedo a que les quitaran, por miedo a perder algo, ¿no? Entonces es ahí donde dice, pues es que se necesita cargar mi cruz, dice Jesús. ¿Sí? El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a cargar una cruz. Y si sabes qué significa eso, yo ya te lo he comentado, qué significaba ese dicho que Jesús les estaba compartiendo. Ellos podían ver a lo lejos las cruces arriba de un monte donde iban a colgar a todos aquellos que desafiaban las autoridades, desafiaban a la iglesia y que los consideraban reos de muerte. Entonces, el que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a morir. Eso es lo que quería decir, cargar la cruz. No es colgarnos una cruz, eso estaría muy fácil, ¿sí? Es terminar muertos, ¿sí? Y no que todos lo fueran a hacer, pero sí que es probable que eso suceda, sobre todo en la tribulación. Pero hablando tanto de tribulación, precisamente dije, y ya les expliqué, sobre todo a los más jóvenes que se están rayando las manos y que están distraídos en otras cosas, ¿qué es una tribulación? ¿Sí sabes qué es una tribulación, por ejemplo? ¿Tú sabes qué es una tribulación? ¿Tú sabes qué es una tribulación? ¿Tú sabes qué son tribulaciones? Es más, vámonos por los más grandes. ¿Saben qué es tribulación? Tienen una noción, ¿no? ¿Qué es tribulación? Se los leo para que lo sepan, sobre todo los que de repente, sí, es que va a haber una gran tribulación. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Tribulación se refiere a aflicción, angustia, sufrimiento que los creyentes experimentan. En el ámbito bíblico y cristiano, que los creyentes experimentan debido a opresión,
persecución o desafíos en la vida, en cuanto a la vida espiritual. Y también al periodo futuro, que es lo que estamos hablando, de caos y desastres antes del regreso de Jesucristo y por la persecución. El término griego para tribulación describe presiones externas que causan angustia, y la gran tribulación es el periodo de mayor sufrimiento que el mundo jamás haya conocido. La gran tribulación es un periodo de gran sufrimiento para todo el mundo, pero les digo, pero los cristianos van a tener un poquito más, porque se trata de una opresión de Satanás contra el mundo, sobre todo el mundo de fe, ¿sí? Que son los creyentes a final de cuentas. Eso es la gran tribulación, que viene en el tiempo del Apocalipsis, que va a durar ¿cuántos años? 7 años, dividido en 2 periodos, 3 años y medio, donde parece que todo es paz y en el mundo entre las naciones, pero después se desata o se desenmascara lo que va a continuar y va a terminar con el regreso de Jesús, a decir, ya apláquense todos. No, la verdad, es que dicen que las batallas, por ejemplo, hoy vamos a tratar un poquito lo de la batalla de Megido, o la de Armagedón, pues, del monte de Megido o de Armagedón, y no es la película, ni va a haber un asteroide, ni va a llegar ningún avión a destruir ese asteroide, es una batalla en un lugar en Israel, ¿sí? Pero yo estaba pensando, cuando estaba leyendo eso y eso, que me voy adelantando, ya saben que de repente brincamos. ¿Qué tanto va a durar la batalla contra Jesús o Jesús contra las entidades del mal? ¿En cuánto tiempo creó Dios todo lo que existe? 6 días. ¿Y saben qué? Descansó al séptimo, pero pudo haber descansado entre día y día por haberse tomado sus 8 horas de trabajo y 8 de descanso, y te aseguro que lo hace igual, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a tardar en limpiar, en juzgar y establecer su reino? ¿Sí? Sin embargo, la descripción de lo que va a pasar es lo que va a durar, es lo que está durando y es lo que estamos viendo, y de verdad no queremos estar en ese tiempo, créanme, no queremos estar en ese tiempo. Pero antes de entrar a este capítulo 14, vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, aquí me pueden seguir si aquí en la pantalla lo tenemos también. Hebreos 2, 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, nos desviemos, nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y a veces a veces no nos damos cuenta de lo que costamos cada uno. O sea, no que tengamos ese valor tan grande, sino el que dijo, yo voy a pagar con mi sangre por ti, fue Jesús, fue Dios mismo. Dijo, yo pago por ti, yo me autopago, no porque Él es Dios, pero Él morir por ti, por mí, que no valemos eso, pero nos dio ese valor. Imagínate, esa salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Escucha, dice aquí, confirmada por los que oyeron, testificando Dios. ¿Para qué Dios ha manifestado siempre su poder de esta manera, a través de señales, prodigios y diversos milagros? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito?
para que lo conozcamos, para que creamos en Él. El problema, y les recuerdo, hace tiempo ya lo habíamos visto, pero ya no lo habíamos recordado, el problema es que buscas el milagro, o que busquemos el milagro en vez de al milagroso, ¿sí? La mayoría de nosotros queremos recibir. Adorarse nos hacen, me voy a pasar la alabanza, porque luego de repente ponen unas canciones que ni me gustan. O al pastor se le van unas que dice, ay, híjole, esto hasta parece que estoy en otra iglesia. Digo, pues no, o sea, no es eso, no es para ti, no es para mí, es para Dios. Entonces, si está bonito, está fea para ti, tú cántale al Señor, ¿sí? Es para Él, ¿sí? Entonces, nosotros, lo triste es que en la iglesia mucha gente no busca al que hace los milagros, al que creó todo lo que existe, al que nos salvó en Jesucristo. Busca el milagro solamente, busca la satisfacción de su necesidad, como lo podemos estar buscando en la calle, en el mundo, en todos lados, porque eso es lo que hacemos siempre, ¿sí? Para eso trabajamos también, si no ni trabajaríamos tanto, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades, pero tenemos que darnos cuenta que todo lo que Dios nos deja por escrito es para que lo conozcamos a Él, su gracia, su misericordia. Incluso cuando habla de su ira, también es para que entendamos que todavía hay tiempo. Si estamos leyéndolo y estamos platicándolo y estamos comentándolo, hay tiempo. El Señor está dando tiempo para que le conozcamos y lleguemos a sus pies. Va a llegar un día que se acabó el tiempo. Y aquí lo hemos leído, ¿no? Ha llegado el tiempo, dice. Pero de lo que vamos a seguir leyendo, y sobre todo que vienen las partes un poquito más fuertes, de aquí en adelante 6 capítulos, pensamos en la batalla contra Dios y quién va a ganar. Ya sabemos quién va a ganar, ya ahí no tienen que espolearnos, ya lo sabemos, es Jesucristo el vencedor, siempre, ¿no? Pero dice en el Salmo 2, el Salmo completo, Salmo 2, aquí lo vamos a ver ahorita, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sí? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué va a pasar cuando la gente diga esto? Cuando las naciones se unan, el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Nunca ha dejado Dios o ha dicho que va a ejecutar su juicio sin dar oportunidad que vengan al arrepentimiento. Él nos creó y nos lleva a casa a los que creamos en Él, a casa. ¿Sí? No vamos a un lugar extraño. Cuando estemos ahí nos vamos a dar cuenta que sí es casa, pero cuando leemos en este cuerpo y en esta mente que ha estado aquí tanto tiempo y aprendiendo de las cosas terrenales que nos dice en Santiago son animales diabólicas, las cosas terrenales, pues nos quita de vista realmente el gozo, el deseo, o el entendimiento de vivir con Dios y saber que regresamos a Él, ¿sí? Pero vamos a casa, ya tenemos una ciudadanía en los cielos, dice la palabra. Y ahí sí regresamos a Apocalipsis capítulo 14.
Y dice así, bueno, la parte que ya leímos dice: miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recuerda quiénes son estos hombres, ¿no? Estas 144,000 son judíos, ¿sí? Que han creído, 12,000 por tribu, pero siempre que leamos, por eso estoy haciendo ese preámbulo antes de continuar con Apocalipsis en el Nuevo Testamento, para que podamos entender que tenemos la gracia del Señor con nosotros para evitar todo lo que vamos a leer. Nosotros no vamos a estar. Y creo firmemente, hay dos vertientes, esto no te lo había dicho desde que empezamos Apocalipsis, no te lo había dicho. Hay dos vertientes entre los cristianos en cuanto a Apocalipsis, ¿sí? Y hay quienes creen, y hay maestros muy reconocidos en esta línea, que la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿sí? No nos vamos a meter más en eso, pero hay otra línea, y en esa estamos nosotros, en que lo que leemos nos lleva a pensar que no vamos a estar aquí cuando la tribulación llegue, sino que va a haber nuevos creyentes a partir de ese momento en que la iglesia ya no se encuentre aquí y ya no esté conteniendo a través de su Espíritu Santo Jesús a el poder demoníaco que hay aquí en la tierra, ¿sí? Pero esto es lo que creemos nosotros, que nosotros ya no vamos a estar aquí. Por si has escuchado o eres de los que ponen 10 predicaciones al día, muchas te van a aparecer con gente muy reconocida, y que incluso uno sigue para escuchar algunos temas, que te dice que la iglesia va a pasar. Y bueno, yo te digo, nosotros no creemos que la iglesia vaya a pasar, también con bases, ¿sí? Entonces, ¿quién va a estar bien? O sea, esto hay algo que tenemos que entender. No estamos hablando un movimiento y otro en contra de cada quien. No vas a estar entonces con Jesús. Entonces, no. Hay esenciales, los que te definen si vas a estar con Jesucristo o no, y hay no esenciales, que si usas falda larga, si usas velo, si se ponen los hombres de un lado, las mujeres del otro, esas cosas no son esenciales, ¿sí? Esas no determinan la salvación, ¿sí? Incluso el hecho de que nos vayamos antes o después, no determina la salvación. Al final nos vamos a dar cuentas. Sí, al final vamos a ver a Jesucristo y nos vamos a dar cuenta de eso. Pero sí es que nosotros creemos que la iglesia ya no va a estar aquí para la gran tribulación. Entonces, están estos 144,000 que tienen escrito el nombre de él, del Padre y de Jesús y del Padre en la frente. Recuerdas que es el sello que ellos llevaron, que al final de cuentas es el ser creyentes, ¿no?, en Jesucristo, y pueden sostener el nombre de Jesús hasta el final, y van a terminar la mayoría seguramente como mártires, porque eso es lo que va a pasar con ellos. Que es un mártir aquel que muere por la causa que sostiene, y esta causa es Jesucristo. El único boleto, ¿sí?, el único camino al Padre es Jesucristo, no hay otro camino. Y el fin de que Dios se revela ante los hijos, ante la creación, ante los seres humanos, a través de una predicación, de una iglesia, de un movimiento, de lo que sea, el fin es que seas salvo para la vida eterna, ¿sí? Lo que pasa aquí en la vida es un extra que vamos a tener que vivir, pero realmente la finalidad es que tú te asegures de estar en la eternidad con tu Señor. ¿Sí entendemos esa parte? Porque tú y yo, la mayoría de nosotros, si no es que el total, llegamos a una iglesia buscando a Jesucristo, bueno, y encontramos a Jesucristo. No llegamos buscando a Jesucristo, buscamos soluciones. Y llegamos a la iglesia
con una intención diferente a la que Dios nos pone después. Todos llegamos por necesidad, de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser una situación familiar, una enfermedad, puede ser una necesidad económica, puede ser un accidente, puede ser una ruptura, puede ser una muerte, puede ser lo que sea. Ataques de cualquier tipo. Pero después que entendemos que Dios nos llevó ahí para que lo conozcamos y entendamos una vida eterna, dijo Jesús, el que cree en mí tiene solucionada toda su vida. ¿Dijo eso? No dijo eso. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que dijo. Vida eterna. Sí, hay una parte de atrás que no entiende, pero o no sé porque no escucho bien por allá atrás, pero bueno, pero es vida eterna, no es solucionar tus problemas. Lo que sí es que Dios tiene tanta misericordia que también atiende nuestras causas si van de acuerdo a su voluntad. Pero aquí están estos 144,000 que están saliendo adelante a través de toda esta situación, ¿sí? Y fíjate lo que dice en Ezequiel. Te voy a estar leyendo varios versículos, Ezequiel, nada más apúntalos o síguelos aquí. Pero dice en Ezequiel, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y lo estamos viendo en Jueces, lo vimos en Josué y a través de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios desataba su ira, ¿sí? Su fuego, era realmente porque habían abandonado, lo habían dejado a un lado. De hecho, no lo desataba como que te voy a quemar, sino como decimos, como lo vimos en Jueces, síganle. Yo ya no estoy con ustedes, o sea, ustedes me están dejando, aquí estoy para cuando clamen a mí. Cuando clamaba el pueblo que hacía a Dios, Dios respondía, pero él, ¿quieren ir solos? Es como el niño que ya quiere empezar a caminar, bueno, se va a caer varias veces, pero una cosa es que se tropiece un niño y otra cosa es que un pueblo se aparte de Dios, se lleve a los ídolos y empiece a venerar otras entidades que Dios aborrece, ¿sí? Pero eso es el furor de Dios. Bueno, el furor e ira realmente son como sinónimos en la traducción real, el furor y la ira de Dios. Entonces te digo, la ira de Dios no es como nuestra ira, que nos queremos agarrar a golpes con alguien cuando alguien nos hace algo, sino es, ok, ya no voy a estar ahí para ti, porque no quieres estar conmigo, vas solo. Si me hablas, ahí voy a estar. Pero mientras, date cuenta cuánto me necesitas. Pero Él los ha sellado a ellos, dice, y oí una voz del cielo, versículo 2, como estruendo de muchas aguas y como sonidos de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y esto está en Apocalipsis capítulo 14:2. Y esto, bueno, lo hemos visto desde el principio del Apocalipsis. La voz de Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Como sonar de muchas aguas, como truenos, como muy, muy intenso. Pero también en este caso eran como las voces de los 144,000, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Este cántico nuevo, dice, nadie lo podía aprender. ¿Recuerdas lo que dice 1 Corintios donde menciona que para los incrédulos, para los que se pierden, la palabra es locura? La palabra de la cruz es locura. Entonces, hay muchas cosas, sobre todo las espirituales referentes a la Biblia, ¿sí? Que el incrédulo no te va a entender y te va a tirar de a loco, ¿sí? O que te lavaron el cerebro, o como a veces como tonto nos van a tratar, pero para nosotros, digan lo que digan, sigue siendo poder de Dios,
y es para salvación. Ojo, cuando hablamos del poder de Dios, o también en la misma Biblia dice, y poder de Dios para salvación. Y el Apocalipsis se refiere a salvación más allá de las tribulaciones que van a suceder. Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y cuando Jesús lo dijo, lo estaba prácticamente sellando de que iba a suceder. Si Jesús dice algo, es porque va a pasar. En el mundo van a tener aflicciones. O sea, ¿hay alguien en el mundo que no vaya a tener aflicciones? No, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero yo ya he vencido al mundo, dijo Jesús. Y entonces nosotros nos aferramos a Jesús y no importan las aflicciones que vengan, porque Él está con nosotros. ¿Sí? Nosotros, pero ellos están cantando ese cántico que solamente ellos pueden cantar porque ellos son redimidos, porque ellos creyeron, porque ellos ya están sellados y están testificando acerca de quién es Dios. También recuerdan que esto acerca del cántico nuevo, yo estaba pensando, bueno, ¿cuál cántico nuevo? ¿Sí? O sea, el cántico nuevo es una nueva canción, ¿sí? Y cómo es que cantan un cántico nuevo o tal vez Juan no había escuchado, no estaba dentro de los salmos que él conocía y estaba escuchando cómo le alaban de una manera diferente, ¿no? Y dice, para mí esto es un cántico nuevo. El cántico nuevo, de repente una canción nueva que te pongo aquí, pero en este caso es exaltación a Dios directamente en el lugar donde Él está, ¿sí? Y ellos están exaltando a Dios. Y estos son los que tienen esta canción y lo pueden cantar, que nadie más puede hacerlo. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, primer punto, no se refiere a que son solamente hombres que no se contaminaron con mujeres, sino se refiere realmente en general a los seres humanos, a las personas que están en ese tiempo que no cayeron en lazo del pecado, que una vez que han creído se han mantenido firmes en la fe, ¿sí? Evitando el pecado, caer en el pecado. No es solamente los hombres que no se contaminaron con mujeres, o las mujeres que no se contaminaron con hombres, sino todos en general en cuanto a el pecado, ¿sí? Estos son los que siguen al Cordero, que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Yo las conozco por sus nombres. Todavía más impresionante que Dios te hable a ti directamente por nombre, ¿sí? No he dicho versículo, solamente apúntenlo como referencia, ¿sí? Donde quiera que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En esta última etapa de esta era, ¿sí? Mucha gente está también con Israel va o no va, ¿qué? Incluso en las iglesias cristianas, ¿verdad? Pero Israel va, es decir, pero solamente lo que Dios prometió y Dios lo va a hacer en sus vidas. Romanos capítulo 11 habla de ese tema, pero solamente vamos a leer los últimos versículos, bueno, 3 versículos de aquí. Y dice así, Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Hasta que yo quite sus pecados. Tienen que creer en Jesucristo. Y eso es lo que ha sido más difícil para ellos siempre. Creer en un Mesías que ya vino,
ya se mostró con todo el poder, pero no quisieron verlo. Sí, pero lo van a ver y van a creer, como nosotros creímos. Y en ellos mismos, si en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Tendrán un pastor nuevamente. Sí, el pastor será Jesucristo, no hay otro. Pero también en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Esto qué es? Que no pecaron nunca, no, que dejaron de pecar, que fueron redimidos en Jesucristo también, que están en el proceso también, en aquel proceso de santificación que cada uno de los creyentes se encuentra hasta que está uno con el Señor. Pero también esta porción va a mostrarnos las dos caras, ¿sí?, de la moneda. Ya estamos viendo los que se mantienen en los últimos versículos que vamos a ver si alcanzamos el día de hoy, que son del siguiente capítulo. También los primeros versículos del siguiente capítulo últimos que vamos a ver hoy, habla también de estos mismos 144,000 y lo que está sucediendo ya con la salvación, pero sigue hablando acerca de lo que va a acontecer contra el mundo. Dice en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Recordemos cuál es el evangelio. Recuerden que está bien sencillo, ¿sí? Es 1 Corintios 15, ahí está, recuerden. 1 Corintios 15, ¿qué dice? ¿Cuál es el evangelio? Este es el evangelio, que Cristo, que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? Fue sepultado, y resucitó al tercer día, ¿sí? Esto, y bueno, se presentó y demás, pero el evangelio es esto: murió por nuestros pecados. Y al momento que se hace esa afirmación, que Pablo hace esa afirmación, es: tú eres pecador y tú tenías pecados en tu haber. Jesús murió por tus pecados, para pagarlos. O sea, no es murió por lo que yo hice, entonces yo lo maté. No, murió para pagar tu cuenta, para pagar tus pecados. Es como si lo dijera de otra manera, Jesús murió por tu deuda para pagarla, resucitó ya estando pagado todo. Él no puede estar muerto por siempre, Él resucita y Él entonces se hace real todo el evangelio de Dios. Jesús es el Mesías, es el Redentor, es el que vino a salvar y no a condenar. Y entonces tenemos toda la garantía de estar en la eternidad con Él, porque Él mostró que Él es Dios y que Él ya pagó por nosotros. El evangelio es ese: Jesús murió por nuestros pecados, resucitó, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos a añadirle: y está sentado a la diestra de Dios, y se presentó, y de todo lo demás, pero Él murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Entonces este es el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y que saben qué va a pasar después de esto? Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice aquí abajo? Vendrá el fin. Se va a predicar. ¿Hasta cuándo tiene tiempo el ser humano de llegar a la presencia de Dios y estar con Él para siempre? Hasta el último momento, ¿sí? O sea, si esa no es amor, más allá de la justicia, si eso no es amor, imagínate qué lo es. La justicia de Dios es que incluso
por más amor que puede habernos mostrado a través de los siglos y de los tiempos y en la salvación, el día que dice ya se acabó, ese día se tiene que cumplir lo que Él dijo que iba a suceder. Esa es, la ira de Dios viene junto con la justicia de Dios. La ira es más algo curioso. Vean el siguiente versículo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vean ahí que dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento está escrita como crisis, ¿sí? Entonces, es crisis. Entonces la hora de la crisis, ¿sí? Nosotros entendemos crisis de otra manera, pero imagínate, la hora de lo que venía ya llegó, del caos o de el furor o del juicio ya llegó, ¿sí? Y no se puede retrasar. Dijo Jesús, solamente mi Padre sabe cuándo, o sea, Él ya tiene determinado el momento, el día, la hora de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Adorar a aquel, ¿a quién? Al que hizo todo lo que existe. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, otra vez que lo he mencionado mucho en este tiempo, Romanos 1. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer desde que tú abres los ojos y ves todo lo que existe. Dice, no que el Big Bang, no que la evolución, no, ponle como quieras, investiga un poquito, es más fácil creer en cosas, es más, ni siquiera la mayoría de las personas que sostienen teorías, sobre todo para discutir, ni siquiera se han adentrado al cómo llegamos a esa conclusión de la teoría del Big Bang, de la teoría de la evolución. Simplemente es, bueno, es que los científicos dicen, bueno, pero ponle un poquito de tu parte, empieza a entenderla, busca el porqué, si busca científicamente qué pasa, y sabes que vas a encontrarte que algo bien sencillo, la teoría del Big Bang, de la nada apareció todo. Eso es simplemente imposible, ¿sí? Científicamente hablando, porque no hay ni generación espontánea ni no hay nada. Todo lo que existe muestra un poder, y ese poder nosotros sabemos que es ¿quién? Dios. Él es el que hace que todo sea real. Pero es la hora de crisis, dice, ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? De nuevo, aquellos que están en contra de Dios. La Babilonia, la gran ciudad, lo vamos a ir viendo, desentrañando. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, esa persona que haga eso, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Desde antes ya lo había anunciado. La serpiente antigua, el dragón, el gran dragón, la bestia, el falso profeta, todos ellos, más los que le siguieron, que son de los que está hablando aquí,
van a terminar en el lago de fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, de día ni de noche, de los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y esto es lo triste, ¿no? Porque lo vimos también hace unos 4 capítulos. Dice, lo más triste es que viendo lo que sucede, dice, no creen. Ellos creen mejor en aquel que empieza a hacer señales como para librarlos de todas estas atrocidades. Y va a ser un tiempo complicado. Yo no sé si a esta generación le vaya a tocar, que existe en el mundo, si van a pasar otros 100 años, otros 500 años, 1000 años, pero va a suceder en algún momento. Digo, y lo triste es que volteando a ver otra vez todo lo que existe y sabiendo que hay un creador, la gente siga desechando esa verdad y sigan inclinándose hacia las cosas que el hombre hace. Te digo, si te pones a analizar incluso no solo en libros sino hasta en películas, te puedes dar cuenta que cómo le dan poder al hombre sobre los dioses, ¿sí? Empiezan a mostrar los dioses muy pequeños porque son creados por el hombre, muy pequeños y falibles, o sea que pueden fallar y que pueden ser derrotados. Pero Dios, el creador del universo, Dios nuestro Padre eterno, Dios el que hizo la salvación en Jesús y que todo lo creó en Jesucristo, nadie puede con Él, porque Él es el único. Él es el único, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que descansar en esa verdad. Isaías 51, 17, 19 dice, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Pero viene ese tiempo en que sí va a suceder la redención de Israel. Y dice el versículo 12, que creo que vamos a tener que parar aquí el día de hoy, porque si no nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde. Sí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Siempre en todos los tiempos, el dicho ha sido que persevere hasta el fin, entonces será salvo. Recuerda, no es la perseverancia en sí, o sea, lo que sí yo voy, no, es que persevere en esa fe en Jesucristo, porque si tú tienes fe en Jesucristo y tienes una fe real, nadie te la puede arrebatar. Lo leímos la semana pasada, nada nos puede apartar de Él, nada, absolutamente. Pero esto requiere el hecho de que te haya una fe verdadera. La única forma de perseverar en Él es creer realmente en Dios. Y ahí sí, tenemos que pedirle mucho a Dios, orar mucho a Él, porque si yo me detecto que no soy un creyente como muy firme, pues que me afirme en Él. Y si me detecto como que, caray, es que hay algunas cosas que no me checan, ven, vamos a platicar. ¿Qué es lo que no te checa? Pero yo no te puedo dar fe, ni tus hermanos te pueden dar fe, ni el mundo te puede dar fe. El único que te puede dar la fe es Dios mismo. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijeron aquellos sacerdotes? Eran sacerdotes, eran pastores. Cuando llegaron, Pedro cuando llegó contándoles de que habían creído gente que no eran gentiles, que eran romanos, de hecho, habían creído en Jesucristo, y dijo, caray, entonces Dios les da también el creer, o sea, Él es el que nos da incluso el creer, Dios mismo. No podemos creer por nuestra cuenta, Él mismo nos da también la capacidad de creer y de tener fe. Entonces es todavía más privilegio ser
su Hijo. 1 Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Amén? Esto es lo que quiere decir 1 Juan 5, 11 al 13. Y recuerden, sobre todo quienes están tomando sus apuntes, las jóvenes, tomen esas referencias, léanlos en su casa, repásenlos en su casa. Dios les va a hablar a todos, les va a mostrar quién es Él. Último versículo, del 13. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Qué obras? Las obras de creer en Jesucristo, de hablar de Jesucristo. Recuerda, no es hacer el bien por hacer el bien, sino hacerlo porque eres hijo de Dios. Porque hacer el bien mucha gente lo puede hacer, pero hacer las cosas transformados por el Espíritu, guiados por el Espíritu para que conozcan a Dios, es diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Recuerda, hay mucha gente que hace el bien en sus propios términos, obviamente, pero que no creen y no quieren creer en Dios, no quieren creer en Jesús. Si en este momento llegaran al juicio, esas personas que son muy buenas a los ojos de mucha gente, ellos van a quedar en el lugar de todos modos de todos los pecadores, porque no han creído en Jesucristo. Esa es la verdad. No se trata de ser buenos o ser malos, se trata de creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que hayas escrito muchas preguntas. No te creas, espero que no. Pero si tienes, las podemos platicar después. Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nos recuerdas que hoy